Bienvenidos a Pandora, un mundo donde la magia de la naturaleza y los lazos espirituales trascienden la comprensión humana. Hoy, te llevaré a través de una historia nunca antes contada, una historia de amor, sacrificio y esperanza en los frondosos bosques de este mundo asombroso. Pero ten cuidado, lo que parece un destino escrito en las estrellas puede desmoronarse en un instante. No pestañees, porque cada momento cuenta. En lo profundo de Pandora, donde los árboles resplandecen con la energía de Eywa, vivía Liraya, una joven Navi con un don único. Podía escuchar los ecos del pasado en la tierra misma. Cada paso que daba, cada brisa que acariciaba su piel, le susurraba historias olvidadas, secretos enterrados bajo las raíces de los colosos bosques de Pandora. Sin embargo, un día, un susurro distinto llegó a sus oídos. Un lamento. Un llamado de auxilio. Intrigada y preocupada, Liraya siguió el sonido hasta un claro oculto por la maleza. Allí, una criatura que jamás había visto antes yacía atrapada enredada entre lianas y espinas. Su piel iridiscente reflejaba los tonos del bosque, sus ojos eran un océano de estrellas, y su cuerpo parecía fusionarse con la luz misma. Era un Ikralit, un ser que solo existía en las leyendas, guardianes espirituales de Pandora. Liraya sintió su dolor como si fuera el suyo propio. Sin dudarlo, liberó a la criatura, cortando con delicadeza las enredaderas que la apresaban. Pero en cuanto la última liana cayó, un vínculo se formó entre ambas. Una corriente de energía fluyó a través de Liraya, inundando su mente con visiones de tiempos antiguos, de guerras olvidadas, de un peligro que se cernía sobre Pandora una vez más. El Ikralit, al que llamó Seinara, le mostró lo que los demás no podían ver: los humanos estaban preparando una nueva invasión, una más sigilosa y devastadora. Ya no usaban grandes máquinas ni ejércitos estruendosos. Ahora, se movían como sombras, corrompiendo la tierra desde dentro, alterando el equilibrio sagrado de Pandora con una sustancia oscura que drenaba la energía vital del planeta. Liraya sabía que debía actuar, pero su clan no le creyó. Decían que estaba dejándose llevar por sus visiones, que los humanos habían aprendido la lección. Pero ella sentía la verdad en su piel, en el latido de su corazón sincronizado con el de Pandora. No podía quedarse de brazos cruzados. Junto a Seinara, emprendió un viaje a las profundidades de la selva, donde los espíritus antiguos aún despertaban cuando el mundo lo requería. Allí, encontró a los últimos sabios de Eywa, Navi que habían entregado sus cuerpos a la tierra para vivir eternamente en el tejido espiritual del planeta. Con su guía, descubrió la fuente de la corrupción, una mina oculta bajo el árbol del recuerdo, un sitio sagrado donde se guardaban los ecos de todos los Navi que alguna vez caminaron sobre Pandora. Los humanos habían encontrado una manera de extraer la esencia de Eywa, usándola para prolongar sus propias vidas, para crear armas que podían romper la conexión espiritual de los Navi con su hogar. Si no hacía algo pronto, Pandora moriría lentamente, sin que nadie se diera cuenta hasta que fuera demasiado tarde. Pero no estaba sola. Seinara no era solo un guardián, sino un faro para otros como él. Uno a uno, los Ikralit despertaron de su letargo, emergiendo de la tierra como ráfagas de luz líquida. Liraya sintió sus voces en su mente, una promesa de lucha, de resistencia. Y entonces, supo lo que debía hacer. Con el poder de los Ikralit y la bendición de Eywa, Liraya regresó con su clan. Esta vez, no con palabras, sino con pruebas vivas de la amenaza. Los ancianos sintieron la energía oscura que corrompía la tierra, vieron la verdad en los ojos resplandecientes de Seinara. No había más dudas. La guerra silenciosa había comenzado. La batalla que siguió no fue como las anteriores. No hubo estruendos de explosiones ni gritos de guerra. Fue una guerra de espíritus, de energías que chocaban entre sí en el mundo visible e invisible. Los Navi lucharon con sus arcos y lanzas, pero también con sus almas.
los Ikralit se lanzaron contra los invasores, desintegrando sus máquinas con el puro poder de Pandora. Al final, cuando la última chispa de corrupción fue erradicada, Liraya sintió el peso del mundo sobre sus hombros. No había victoria sin sacrificio. Muchos habían caído, y Seinara, su compañero de alma, estaba al borde de la desaparición. Pero en su último aliento, el Ikralit le ofreció su esencia, fusionándose con ella para que su legado jamás se perdiera. Liraya ya no era solo Na'vi. Era un vínculo viviente con Eywa, una guardiana entre dos mundos. Y mientras miraba el cielo estrellado de Pandora, supo que la historia de su pueblo no terminaría ahí. Porque siempre habría quienes intentarían romper el equilibrio. Pero mientras ella respirara, mientras los espíritus de Pandora cantaran a través de ella, su hogar jamás caería. Así que la próxima vez que el viento sople entre los árboles de Pandora, escucha con atención. Tal vez, solo tal vez, puedas oír la voz de Liraya, recordándote que la verdadera fuerza no está en la lucha, sino en la conexión eterna con aquello que amamos. Bienvenido a Pandora. Un mundo de maravillas y misterios, donde la selva canta con la voz de Eywa y los ríos reflejan los sueños de los Na'vi. Pero en lo más profundo de este paraíso, en tierras que ni siquiera los más sabios se atreven a explorar, existe una historia olvidada. Una historia de amor, pérdida y redención. Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu manera de ver Pandora para siempre. En el clan Tair Macto, donde los cazadores más grandes de Pandora domaban a los Ikran más poderosos, vivía Kalen, un joven guerrero con un destino incierto. A diferencia de sus compañeros, él no había logrado forjar su vínculo con un Ikran. Mientras los demás volaban por los cielos, él permanecía en tierra, observando con anhelo y frustración. Para su gente, montar un Ikran era más que una tradición, era una prueba de valía, un derecho que marcaba la adultez. Sin esta conexión, Kalen jamás sería considerado un verdadero guerrero. Pero el destino tenía otros planes. Un día, mientras exploraba las montañas flotantes en busca de un Ikran con el que probarse, Kalen vio algo imposible. Una criatura que no pertenecía a ninguna historia conocida de los Na'vi. Era como un dragón de sombras, con alas que parecían hechas de niebla y ojos que brillaban como lunas gemelas. Era un Nitaya, un espíritu olvidado, una bestia que solo aparecía en tiempos de gran cambio. Kalen sintió el llamado en su pecho. Algo dentro de él le decía que debía acercarse. Pero cuando dio un paso adelante, la criatura retrocedió, su cuerpo disipándose como humo entre los vientos de Pandora. Kalen sabía lo que significaba, tenía que ganarse su confianza. Durante semanas, regresó al mismo lugar, dejando ofrendas, esperando en silencio, hasta que una noche, cuando la luna estaba alta, el Nitaya apareció frente a él. Esta vez, no huyó. Cuando Kalen extendió su mano, su piel se estremeció al sentir la energía del espíritu. Sus mentes se tocaron por un instante, y en ese instante, lo comprendió todo. Este ser no era solo un animal, sino un guardián de Pandora, un testigo de antiguas tragedias. Y estaba ahí porque algo oscuro se cernía sobre el mundo. Los humanos habían regresado, pero esta vez, con un nuevo plan. No atacarían con armas, sino con engaños. Se habían infiltrado entre los Na'vi con cuerpos de avatar, ganándose su confianza, solo para envenenar los suelos desde adentro, debilitando el vínculo con Eywa. Querían tomar Pandora no con violencia, sino con control absoluto. Y nadie lo había notado, hasta ahora. Kalen sabía que su clan nunca le creería. Para ellos, él seguía siendo un niño, un cazador sin alas. Pero con la ayuda del Nitaya, podría demostrar la verdad. Acompañado por la bestia, viajó hasta los rincones más oscuros de Pandora, donde la tierra ya comenzaba a enfermar.
Vio árboles que se marchitaban sin razón, criaturas que perdían su conexión con Eywa, y en las sombras, los impostores humanos moviendo los hilos de su plan. El dolor de su mundo lo llenó de rabia, pero también de determinación. Si los Na'vi no podían verlo, haría que lo sintieran. Regresó a su aldea, bajo la luna, lanzó un grito que resonó en toda la selva. No era un llamado de auxilio, sino un desafío. Y la respuesta llegó en forma de miles de ojos brillantes en la oscuridad. Los Na'vi salieron de sus hogares, sorprendidos al ver a Kalen montado sobre el Nitaya. La criatura abrió sus alas, y con un batir, la selva entera se iluminó con su energía espectral. Fue entonces cuando los ancianos entendieron. La profecía hablaba de un guerrero sin alas que volaría con un espíritu cuando la oscuridad amenazara a Pandora. Y ahora, el tiempo había llegado. La batalla no fue de fuerza, sino de verdad. Los Na'vi, guiados por Kalen y el Nitaya, descubrieron a los traidores entre ellos. Los avatares humanos intentaron huir, pero no había donde esconderse de los ojos de Eywa. Uno a uno, fueron desenmascarados, y la selva misma los expulsó, cerrando los caminos y enredándolos en sus propias mentiras. Cuando todo terminó, Kalen se quedó en la cima de una montaña, mirando el amanecer. Había probado su valía, pero no con la caza, sino con su espíritu. Ya no era un Na'vi sin alas. Era el elegido del Nitaya, el guardián de los secretos de Pandora. Y aunque la paz había sido restaurada, sabía que los humanos siempre regresarían. Pero mientras él respirara, mientras Eywa lo guiara, Pandora nunca caería. Así que la próxima vez que veas un destello de sombra moverse entre las estrellas de Pandora, recuerda esta historia. Porque hay guardianes que nadie ve, y héroes cuyos nombres solo el viento susurra.